Hola, ¿qué tal? Ya estamos iniciando aquí en Avanza. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse y también a las personas que nos seguirán en esta sesión online. Bienvenidos. Iniciamos nuestro coaching, este mentoreo. Como saben, el propósito es dar seguimiento y activar nuestra fe con base en la palabra que estamos recibiendo, especialmente en la predicación y la conferencia del día domingo. El propósito de nuestro coaching en cada sesión, en este mentoreo, es activar tu fe. Este coaching consiste en una activación de nuestra fe que consiste en desarrollar la habilidad de hacer nuestro lo que nos pertenece. Esta activación consiste en desarrollar la habilidad de hacer nuestro todo lo que nos ha sido dado por su gracia. La carta de Santiago capítulo 5 verso 16, la Biblia nos habla de la oración eficaz del justo, de un hombre llamado Elías, al cual Dios llamó para orar eficazmente, porque cuando la fe se activa, nosotros somos llevados a poner en nuestra boca la palabra del reino, la orden que Dios tiene para que su voluntad sea hecha, así como en el cielo, también aquí en la tierra. La oración eficaz del justo consiste en que Él nos ha hecho justos a través del sacrificio de Jesús. Él nos ha reconciliado y nos ha unido al amor del Padre, haciendo que su justicia nos haga justos a nosotros, y es de esta manera que tenemos derecho legal, y por eso la palabra dice que nos han sido dadas las llaves del reino, ahí en Mateo capítulo 16, verso 17 y 18, para que todo lo que atemos y desatemos en la tierra sea atado y desatado en los cielos. Así que esta es la oración eficaz del justo. Hay una condición para orar eficazmente, y es que nosotros estemos reconciliados y estemos unidos al amor del Padre, porque de esta manera vamos a conocer su corazón y vamos a unir nuestra voluntad a los planes y a los propósitos de Dios. Así que vemos aquí cómo Dios llama a un hombre llamado Elías en primer libro de los Reyes, capítulo 17, y dice que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Nos está diciendo que siendo un hombre que tenía también debilidades y que un hombre que estaba sujeto a una condición humana, con dificultades, con conflictos emocionales, con pensamientos que lo perturbaban, como también nos puede suceder a nosotros, siendo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice que oró fervientemente. Aquí vemos la oración eficaz, que él oró fervientemente, había un fuego en su corazón, era el fuego del amor de Dios que lo transformaba y que él hacía que él orara de una manera poderosa. Dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces vemos que Dios había decretado que traería sequía sobre Israel, y sería necesario disciplinar al pueblo de Israel por cuanto el pueblo de Israel había quebrantado el pacto que tenía con Dios y había ido tras de los ídolos. Así que Dios, para recuperar nuevamente a su pueblo, Él tiene que traer una disciplina, Él tiene que traer un quebrantamiento, pero aun siendo esa su voluntad y lo que Él se propone hacer, es necesario para Dios llamar a un hombre a través del cual él estaría manifestando su voluntad, él estaría haciendo su voluntad, haciendo que este hombre orara eficazmente, poniendo la palabra de Dios en su boca y declarando lo que Dios ya había determinado para el pueblo de Israel. Así que podemos ver aquí cómo Dios, a lo largo de la historia de la Biblia, podemos ver cómo Dios colabora y cómo Dios llama al hombre para que a través de él pueda manifestarse y hacer que el cielo gobierne en la tierra. Porque recordemos que en la creación Dios había eh, eh, hecho al hombre a su imagen y a su semejanza para señorear y sojuzgar sobre la tierra. Por esa razón, desde el principio Dios había determinado que el hombre gobernaría sobre la tierra, y como dice la escritura en Salmo 115, verso 14, los cielos de los cielos son del Señor, pero Él ha asignado la tierra a los hombres. Así que Dios, desde la creación, se propuso manifestarse a través de un hombre. Adán fue el primer hombre y fue en realidad hecho rey sobre la creación de Dios, para que a través de Adán el Señor gobernara y un reino
fuera asignado a Adán para que Dios pudiera gobernar en la tierra, porque Él ya gobierna en los cielos. Así que sabemos que a través del sacrificio de Jesús, el postrer Adán, como declara la Escritura en Corintios 15, vino recuperando lo que se había perdido. El Señor Jesús, como dice Romanos 5:17, que si por uno solo, dice, reinó la muerte, cuánto más por uno solo Jesucristo reinará, dice, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hemos sido llamados y destinados a gobernar sobre la tierra. Dice que entonces Él propuso nuevamente que lloviera sobre la tierra. Observen cómo Elías dice que estaba postrado, postrado en tierra. Y dice la palabra que él estaba hasta 7 veces oró para que volviese a llover. Aquí es interesante observar que siendo la voluntad de Dios, todavía se necesitaba que un hombre viniera y pusiera la palabra de Dios en su boca y que la orden que Dios había dado estuviera en la boca de un hombre y esa orden fuera decretada a través de su boca para hacer llover nuevamente. Dice la palabra que al principio, cuando Elías estaba ahí postrado, orando, clamando, dice que tenía un asistente al que le preguntó si veía la formación de nubes en el cielo y Giesi le dice, veo una pequeña nube en la forma de una mano. Dice que la séptima vez que otra vez volvió a postrarse Elías, finalmente dice que apareció una nube como del tamaño de una palma de la mano. Entonces Elías declaró, le dijo al rey Acab, oigo que viene la lluvia. Él oyó que venía la lluvia y eso habla de la respuesta. Dios le hizo oír que vendría la lluvia para hacerle saber que lo que él había decretado y había declarado iba a hacerse realidad y eso es lo que iba a suceder. Así que podemos ver aquí a un hombre llamado Elías concibiendo la voluntad de Dios y dando a luz la lluvia, que era la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, haciendo que nuevamente la tierra produjera fruto y y terminando con la sequía que había en el pueblo de Israel. De esa manera es como el Señor nos ha llamado también a nosotros como iglesia de Jesucristo a activar nuestra fe, a este discipulado. Dios nos ha llamado a activar nuestra fe, porque es a través de nuestra fe que Dios se va a manifestar, es a través de nuestra fe creyendo a lo que Él dice, a lo que Él dice que ya hizo, a lo que Él dice que está haciendo, que nosotros vamos a manifestar la grandeza y la gloria de Dios a través de la activación de nuestra fe, poniendo su palabra en nuestra boca, es que nosotros vamos a hacer que el cielo gobierne la tierra. Estamos entrando en una nueva temporada en este tiempo en nuestro ministerio y aquí en nuestra iglesia para cumplir nuestro llamado de ser una luz que alumbra en la oscuridad y ser sal para la tierra, una nueva dimensión de gloria 2026. El Señor nos está llamando, como hemos comentado, a entrar en una nueva dimensión de avance sobrenatural, porque la única manera en que Dios nos hace avanzar es de una manera sobrenatural. Y a través de su presencia, de su gloria, Él hace que nosotros avancemos al cumplimiento de su propósito. Así que Dios solamente se manifiesta de una manera sobrenatural. Si nosotros queremos servir al Dios vivo, al Dios verdadero, es necesario que entendamos que Él solamente se manifiesta y hace que todo avance de una manera sobrenatural. Y como hemos comentado, Él nos llama a entrar en un avance genuino. En la sesión anterior, conecta al potencial sin límites. Vimos lo que dice Salmo 65, 4, 5. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Entonces vimos que Dios nos ha escogido y por eso nos ha traído a Él para que habitemos en su casa, para que le conozcamos, para que vivamos permanentemente, constantemente en su presencia, disfrutando de todo el bien que Él representa para nuestra vida. Esto está hablando de identidad, está diciendo que por cuanto Él nos ha escogido, nos hace vivir como hijos amados,
a fin de ser saciados de todo su bien, porque Él es todo nuestro bien. Él es todo el bien que nosotros necesitamos y por eso dice que con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Está hablando que al vivir en identidad, vivimos en el propósito de Dios y por tanto Él se va a manifestar de una manera sobrenatural, haciéndonos avanzar de una manera sobrenatural en una nueva dimensión de gloria. Veíamos entonces cómo el Señor nos revela a través de su palabra cómo se relaciona con nosotros, como la lluvia cuando viene a la tierra. Dice aquí Isaías 55:10 que el Señor viene a nosotros como la lluvia viene a la tierra. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra. Está diciendo que Él viene a nosotros como la lluvia viene a la tierra y produce el mismo efecto. Dios nos diseñó como nos creó al hombre del polvo de la tierra, porque de esta manera Él quería que reconociéramos cuánto le necesitamos a Él, y así como la tierra necesita de la lluvia para ser fructífera, para ser fértil, de la misma manera nuestra vida va a dar fruto si Él viene a nosotros como la lluvia. Entonces la palabra dice que Él viene como la lluvia que desciende del cielo, es Dios mismo que viene descendiendo del cielo como lo hace la lluvia, no vuelve allá, sino que cuando Él desciende, Él está deseoso de manifestarse activamente y poderosamente en la tierra. Dice que entonces desciende del cielo como lluvia, riega la tierra, la hace germinar y producir. Salmo 65 nos habla de cómo el Señor empapa la tierra, dice cómo Él visita la tierra y la prepara al venir como la lluvia, a fin de que la tierra pueda producir. Así que Él prepara la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón y ahora nosotros de manera intencional, deliberadamente, podemos buscar conectarnos con Dios de esta manera. Qué interesante que su presencia viene como lluvia, pero también viene como una semilla. Y esto nos habla de que en su presencia Él viene hablando a nuestra vida, porque esta semilla representa la palabra del Señor, lo que Él está hablando. Esta es la semilla del reino, que en donde a través de lo que Dios declara, Él hace su voluntad, a través de lo que Él dice, a través de lo que Él ha determinado, nos revela su voluntad para nosotros, nos da a conocer sus planes y sus propósitos, y entonces esta es una semilla del reino que cuando germina y es sembrada en nuestra mente y nuestro corazón va a producir fruto, va a dar un fruto de fe. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo que esa semilla del reino va a producir fe en nosotros, que cuando nosotros entendemos lo que Él está hablando en su palabra, cuando nosotros lo entendemos y cuando nosotros abrazamos y renovamos nuestra mente entendiendo lo que Él está declarando a nuestra vida, que es su voluntad buena, agradable y perfecta, esto va a tener un efecto poderoso. Nos va a transformar y va a producir en nosotros un fruto de fe, haciendo que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él dice y que tomemos decisiones y caminemos de acuerdo a lo que Él está diciendo. Entonces, Él viene como la lluvia, viene como la semilla que se siembra y dice, así será mi palabra. Él dice, así será mi palabra como una semilla que se siembra y que da pan al que come, porque esa semilla va a dar un fruto y entonces va a alimentarnos. El resultado de lo que Dios está diciendo va a traer bienestar, va a traer bendición a nuestra vida y nos va a alimentar y a nutrir. Entonces dice, así será mi palabra, dice que sale de mi boca. Esta es la palabra del reino. Todo lo que el Señor dice tiene un efecto poderoso. El Señor Jesús declaró, mis palabras son espíritu y son vida. Lo que está escrito en la Biblia se vuelve un rema cuando nosotros tenemos hambre y sed de Dios y cuando nosotros nos inclinamos a su palabra con expectación y con el deseo de oírle hablar a nuestro corazón. Es entonces que la palabra viene como una semilla para ser sembrada y es una palabra del reino, es una semilla del reino, porque esa semilla representa lo que Dios quiere, lo que Dios dice y quiere hacer y ya hizo en nuestra vida y solamente vamos a manifestar esa nueva realidad
que el Señor está declarando a través de su palabra, que es como una semilla. Entonces dice, no volverá a mi vacía, sino que esa semilla, que es la palabra del reino, dice, hará lo que yo quiero. Aquí podemos ver entonces que esta palabra, que es una semilla, representa la voluntad de Dios y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Así que esta semilla, que es su palabra, hablando a nuestra vida, dándonos a conocer su voluntad y sus planes y propósitos, será prosperada. Pero es importante entender que esta palabra que estamos oyendo va a confrontar, va a quebrantar nuestros razonamientos, nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, va a confrontar nuestras emociones, nuestra condición emocional, pero si nosotros buscamos que esta semilla germine en nuestra mente y nuestro corazón, va a prosperar, haciendo que nuestra alma sea gobernada, que nuestra mente y nuestro corazón sean gobernados por el amor y la verdad de Dios. Y cuando hablamos de la verdad, la palabra griega para verdad se refiere a realidad. Entonces vamos a ser gobernados por esta nueva realidad en donde ya Dios ya hizo todo lo necesario para que nuestra vida sea transformada y sea bendecida y vivamos en salvación. Él hará que su palabra prospere en nuestra alma. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestra alma estará siendo prosperada cuando progresamos entendiendo y conociendo el amor y la verdad de Dios. Y esto es lo que hará que prosperemos en todo, cuando nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones son gobernadas de esta manera por el Señor mismo. Por eso es tan importante la manera en que nosotros despertamos, la manera en que nosotros comenzamos nuestro día, la manera en que nosotros nos estamos conectando. Este es el momento de redefinir la forma en que estamos viviendo, la forma en que estamos habituados a buscar la presencia de Dios y conectarnos a Él para conectarnos al potencial sin límite que tenemos en la vida nueva y abundante de Cristo Jesús. Bien, por eso quiero nuevamente revisar aquí la meta de la semana y para que las personas que no han todavía respondido a estas activaciones, a estas 4 activaciones, lo hagan, porque es de esta manera como vamos nosotros a comenzar a reinar en la vida, porque en esta sesión estaremos entrando en este tema, comienza a reinar en el propósito de Dios, y ya vimos que entonces esto sucede cuando nosotros venimos a ser como una buena tierra, donde la semilla de la palabra es sembrada y produce fruto en nosotros al 30, al 60, al 100 por uno. Bien, así que las activaciones eh, que compartimos con ustedes en nuestro chat, la primera activación consistió en responder para recuperar la sesión o para repasar la sesión. Entonces aquí la recomendación es que cuando tú entres tarde, busques recuperar la sesión, porque si llegas tarde y no estás desde un principio, ya no vamos a tener el mismo aprovechamiento. Así que es muy importante recuperar la sesión en caso de que no estés conectado aquí en la sesión de martes, pero no sigas online. Y la otra, o bien la otra activación que yo les pedí, consiste en repasar, en recuperar o repasar la sesión. La segunda activación, eh, para que nosotros comencemos a redefinir nuestra manera de vivir y comencemos a vivir, comencemos a reinar en el propósito de Dios, consiste en estas opciones. Número 1, voy a tomar 10 minutos antes de salir de mi casa para estar en su presencia. Leer Salmos 46:10, donde dice, estén quietos y conoced que yo soy el Señor. Así que esta es la primera opción. Y la segunda es, voy a escuchar o leer por 10 minutos el libro de los Efesios, leer Salmos 1, 2 y 3, donde dice, el que medita en la ley del Señor será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuya hoja no cae
da fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Tú puedes marcar una de estas opciones o las dos opciones para comprometerte a estar en su presencia y a oír hablar a tu corazón a través del libro de los Efesios. Bien, tercera activación, tenemos estas dos opciones. Voy a ser lleno y orar en lenguas del Espíritu para estar conectado todo el día. O la siguiente opción, voy a ser lleno y orar en lenguas del Espíritu para ser guiado y recibir sabiduría. Se trata entonces de vivir esta semana siendo llenos del Espíritu y orando en el Espíritu para o bien estar conectado todo el día o ser guiado y recibir sabiduría. También puedes marcar ambas opciones. Y la cuarta y última activación consiste en lo siguiente. Número uno, despertar y dormir con identidad de plenitud, de acuerdo a lo que nos dice Efesios 1, 22, 23, o despertar y dormir con identidad de reino, de rey, lee Romanos 5, 17, o despertar y dormir con identidad de abundancia en base a Corintios 8, 9. Bien, les invito a compartir su experiencia, lo que están viviendo en la semana y va a ser eso muy provechoso para todos. Bien, en esta sesión comienza a reinar en el propósito de Dios. Vamos a considerar la importancia de aprender a conectarnos a tope para vivir en verdadera identidad. La escritura nos dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que Dios nos está llamando a comenzar a gobernar, primeramente enseñoreándonos de nuestro espíritu, dirigiéndonos nuestro espíritu, nuestra actitud, la manera en que estamos viviendo cada día al despertar durante el día y al ir a dormir, al descansar por la noche. Así que estamos viendo aquí la importancia de esto porque hemos sido destinados a reinar y en la manera en que estamos viviendo estaremos viviendo como es digno del Evangelio, viviendo con identidad, con verdadera identidad y por tanto en la grandeza de Dios, manifestando la grandeza de Dios. Así que a fin de que podamos gobernar sobre nuestra alma, sobre nuestra condición emocional, sobre el estado de nuestra conciencia, la manera en que nos sentimos, la manera en que estamos pensando, la manera en que vemos la vida, la manera en que estamos eh, día a día, estamos conectados con Dios, va a ser algo determinante, va a ser algo determinante y por eso es que en principio es lo que le llamo elegir vivir de una manera devocional en su presencia, en una pasión devocional por su presencia. Bien, en esta sesión comienza a reinar en el propósito de Dios. Vamos a ver la importancia de aprender a conectarnos a tope para vivir en verdadera identidad.
Si estamos conectados a tope con el Señor, vamos a estar disfrutando de nuestra nueva identidad como hijos amados y herederos de Dios, manifestando su grandeza, avanzando de una manera sobrenatural, porque el Señor nos ha destinado a reinar a través de Jesús, el postrer Adán. Él recuperó lo que se perdió en el comienzo de la creación, nos unió nuevamente a Él, nos reconcilió, eh, y quitó toda barrera que nos separaba a través del Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Él nos ha elevado a su grandeza para manifestar la gloria de Dios, para entrar en una nueva dimensión de su gloria. Por eso es que es tan importante vivir en lo que yo llamo una pasión devocional por su presencia. Dice la palabra en Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora nosotros elegimos y es nuestra responsabilidad estar conectados y acercarnos a Dios. Él dice que si nos acercamos a Él intencionalmente, deliberadamente, si nos acercamos a Él con pasión, si le damos toda nuestra devoción, Él se va a acercar a nosotros, vamos a vivir en su presencia, vamos a sentir su presencia y vamos a vivir en el efecto poderoso de habitar en su presencia. La escritura nos dice en Proverbios 16:32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Observa lo que dice: mejor es el que tarda en airarse que alguien fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces nos está diciendo que para comenzar a reinar en el propósito de Dios, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a enseñorearnos, a gobernar, a dirigir nuestro corazón, a dirigir nuestras emociones y a dirigir nuestra mente deliberadamente. Por eso es tan importante redefinir nuestra manera de vivir y adoptar hábitos que nos lleven al despertar por la mañana y al ir a dormir, al ir a descansar, estar señoreando sobre nuestro espíritu, estar gobernando sobre nuestra alma, porque nuestra alma tiene una inclinación contraria al deseo de Dios. Nuestra alma está inclinada porque todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido, pero un día nuestro cuerpo será redimido y dejará de operar nuestra propia naturaleza en contra nuestra. Así que por eso es necesario desarrollar esta habilidad de sojuzgar sobre nuestra alma, de gobernar nuestra alma y de esta manera nosotros determinar nuestro estado de conciencia, así como también nuestra condición emocional. Eh, Así que lo primero es identificar en qué consiste vivir en una pasión devocional. Cuando hablamos de devoción, estamos hablando de darle al Señor toda nuestra atención, de darle a Él toda nuestra atención, todo nuestro amor, toda nuestra dedicación. Esto tiene que ver con eh, deliberadamente apartar tiempos para nuestro discipulado. Por eso les pedimos que tomen un tiempo en la semana y lo deseable es que todos los días pudiéramos tener un tiempo especial donde vamos a disfrutar de escuchar la palabra, de venir a la palabra y de estar en su presencia. Dedicación también tiene que ver con servir a Dios, con dedicar nuestra vida y nuestro tiempo para servir a sus propósitos. No solo cuando podemos o tengamos la oportunidad, pero vivir en una pasión devocional es estar dedicado al Señor de tiempo completo. No solo nosotros los siervos, los pastores, dedicamos nuestra vida. Dios espera que todos dediquemos nuestra vida a Él y que en lo que estamos haciendo, en el negocio, en el trabajo, en una carrera universitaria, en la prepa, en todo lo que estamos haciendo, aun cuando sea aún divertirnos, dice que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Esto habla de darle a Él toda nuestra dedicación, que todo lo que hacemos está motivado para manifestar su grandeza y porque le amamos y queremos agradarle. Pasión devocional consiste también en darle a Él todo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestra entrega y nuestra adoración. En realidad, para mí, pasión devocional es adorar a Dios permanentemente, constantemente, todo el tiempo en nuestra manera de vivir. Por eso el Señor Jesús declaró en Mateo 10, 37, 38: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí.
el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces enseñamos que el Señor está hablando no de estar ante el conflicto de amar al papá o la mamá, de amar a tu familia o de amarle a Él. Él dice que el problema es amar más algo o alguien que no sea Dios primero. Entonces el Señor dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces el Señor está diciendo que necesitamos morir al sentimentalismo, necesitamos morir a la manera en que nosotros acostumbramos eh, vivir con prioridades y vivamos para Él. Y eso hará que nosotros le amemos más a Él que a ninguna cosa ni a nadie. Porque si tú le amas más a Él que a un papá, a una madre, a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa, en realidad tu vida va a ser transformada si le amas a Él más, porque entonces tú vas a ser una persona de bendición para tu familia y para los que te conocen. Entonces, en eso consiste esta pasión devocional que nos va a elevar a su grandeza, nos hace vivir en identidad y nos hace conocer el corazón de Dios, de manera que el Señor se estará revelando a nuestra vida. Bien, vamos a tomar entonces una de las historias del ministerio del Señor Jesús cuando él caminó sobre las aguas e hizo que Pedro caminara sobre las aguas para entender este principio de cómo comenzar a reinar en el propósito de Dios, comenzando a dirigir nuestro corazón, dirigir el afecto de nuestro corazón, a dónde va a estar nuestro afecto, dónde va a estar nuestra devoción, a fin de que nosotros deliberadamente señoremos sobre nuestros pensamientos, sobre lo que estamos pensando y meditando, a fin de que comencemos a reinar primeramente en nuestra alma y en nuestro espíritu y aún en nuestro cuerpo, para entonces levantarnos como iglesia de Jesucristo, hacer que el cielo gobierne en la tierra. Nos estamos preparando para una nueva dimensión de gloria. Nos estamos preparando de esta manera, primero, sometiéndonos por completo al Señor, rindiéndonos a Él completamente, como dice la palabra, humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él les exaltará a su debido tiempo. Así que humíllate bajo la poderosa mano, humíllate bajo su presencia, haciendo que Él gobierne tu vida y de esta manera tú vas a levantarte con autoridad para cumplir el propósito de Dios como iglesia de Jesucristo, de ser luz que alumbre en la oscuridad, dando a conocer a Jesús y ser sal para la tierra para detener la maldad y la corrupción de una sociedad decadente. Bien, vemos entonces aquí en Mateo capítulo 14, verso 22, esta historia del ministerio del Señor Jesús, donde Él vino a los discípulos caminando sobre el agua y haciendo que Pedro también caminara sobre las aguas. Dice aquí en el verso 22, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él a la orilla, mientras Él despedía a la multitud. Así que aquí vemos cómo el Señor quiere deshacerse de sus discípulos y también de la multitud, los hace subir a la barca y les da la indicación de ir del otro lado, a la otra orilla. ¿Por qué razón el Señor hizo esto? Dice aquí, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar. Ahí está. Esa era la razón por la cual el Señor despidió a los discípulos y a la multitud. Él quería estar a solas con el Padre. Él quería tener tiempo para orar. Piénsenlo bien, como el Hijo de Dios, Dios mismo, que dejó la gloria para venir al mundo para salvarnos, él deseaba constantemente estar conectado con el Padre. Al recibir a Jesús, al recibir la nueva vida, nosotros tenemos una semilla y un potencial para vivir en esta intimidad con Dios. Por eso en nosotros va a producir el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad de subir a ese monte para estar a solas con Dios. Subir al monte habla de dejar las distracciones que hay en este mundo. Subir al monte significa separarnos de este mundo, significa elevarnos buscando la presencia de Dios para estar a solas con Él. Así que aquí podemos ver la importancia y esta es la razón de estas activaciones que estamos poniéndoles como meta para la semana, porque se trata de desarrollar
un estilo de vida en el que nosotros constantemente estemos disfrutando de la presencia de Dios y podamos estar a solas con el Señor, podamos estar a solas con el Señor. Así que dice aquí la palabra como al anochecer Él estaba allí solo. Así que tenemos que aprender a estar a solas con el Señor. Necesitamos aprender a vivir, a estar en soledad con el Señor, solo tú y Él. El Señor Jesús dijo, cuando ores, dice, cierra la puerta, dice, y ven a lo secreto. Y si tú vienes a lo secreto, yo te recompensaré en público. Entonces el Señor nos está llamando a cerrar la puerta de las distracciones, del teléfono, de la familia, de las demandas de otros, de las dificultades y de los problemas para estar solamente con Él. Yo quiero que tú vivas esta increíble y poderosa experiencia de estar postrado en su presencia y dejar que el bien de Dios nos abrace. Él nos va a hacer sentir también cuando nosotros nos encontremos con Él a solas. También he recomendado a los matrimonios por mucho tiempo que tomen un tiempo para orar juntos como pareja, como matrimonio, y más los que están recién casados. Es tan maravilloso cuando tú te unes con tu esposo, con tu esposa para estar juntos en la presencia de Dios, pero aún necesitamos también tiempos privados, tiempos a solas con el Señor. En el caso de los matrimonios, hay momentos también de intimidad con el Señor a solas con Él. Y si tú le amas más a Él que a tu esposo, le amas a Él más que a tu esposa, tú vas a ser una bendición en tu matrimonio y para tu familia. Así que vamos a entrar en esta activación discipulado, en donde tú simplemente aprendas a estar postrado. Yo te aconsejo que te arrodilles, que te postres. Aún nuestro lenguaje corporal nos hace que nosotros estemos viviendo esta experiencia, nos hace a que toda nuestra vida esté sumergida en la presencia de Dios y simplemente vive lo que dice la Escritura cuando dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Necesitamos estar quietos, necesitamos contemplarle, así como María se sentó a los pies de Jesús en vez de estar distraída haciendo otra cosa, ella entendió que ese momento era un momento especial. Sí se necesitaba ayudar en la cocina para darle al Señor de cenar, pero ella entendió que ese era un momento importante, que tenía que darle más importancia a ese momento de intimidad, aunque dejara de hacer algo para Dios. Hay momentos así, que el Señor primeramente nos va a llevar hacia Él y después nos va a llevar a hacer cosas para Él. Así que a eso se refiere aquí la escritura. Dice, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Esto nos habla proféticamente de lo que estamos viviendo en este mundo. Esta escritura nos habla proféticamente del arrebatamiento de la iglesia. Nos está diciendo cómo viene un tiempo en donde el viento va a soplar con tanta fuerza, amenazándonos a nosotros como iglesia, amenazando este mundo, azotando, dice, con olas de maldad, con olas de incredulidad. Y dice que el viento era contrario y eso es lo que va a pasar. El Señor Jesús va a venir en el arrebatamiento de la iglesia, en la noche más oscura. Dice, como dice la canción, Él va a venir y nos va a rescatar en la noche más oscura. Dice Isaías capítulo 60 que tinieblas cubrirán la tierra, mas en ti será vista su gloria. Cuando más oscuridad hay en este mundo, el Señor va a venir por su iglesia. Así que esto también habla proféticamente. Ir a la otra orilla significa ir de este mundo, ir de lo que estará ocurriendo en la tribulación de este mundo y luego en la gran tribulación, al arrebatamiento de la iglesia, ir del otro lado para escapar de la ira venidera que vendrá sobre este mundo. Dice, pero dice, y a la cuarta vigilia, aquí en el verso 25 podemos ver lo que nos dice, y a la cuarta vigilia, dice, de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre las aguas. Qué impresionante y qué sorprendente cómo el Señor se manifestó de una manera sobrenatural al punto que ellos se turbaron, como dice aquí, y gritaron de miedo, es un fantasma. Y yo veo aquí cómo es tan importante que nosotros estemos preparados
para que el Señor se manifieste a nuestra vida y cuando y dejemos de ver que es una amenaza, sino que Él en realidad nos puede sorprender y de maneras como no imaginamos y no esperamos, eh, eh, de una manera sorprendente, de una manera inesperada. Él se va a manifestar a nuestra vida, porque así como podemos gritar de miedo, también podemos gritar en alabanza, en adoración, podemos gritar en agradecimiento, sintiéndonos amados por el Señor. Como les decía la escritura de Primera de Corintios, en el capítulo 1 nos habla de que a través de nuestros sentidos no tenemos la capacidad de percibir lo que el Señor ha preparado y lo que Él está haciendo. Entonces, eso es normal. Nuestra carne no nos da esa capacidad, pero al ser llenos del Espíritu Santo, nuestra percepción nos va a permitir ver lo que no se ve. Nuestra percepción espiritual, siendo llenos del Espíritu, nos va a permitir ver en medio de las dificultades la salvación de Dios. Es lo que nos dice aquí Primera de Corintios 2, en el verso 9, donde dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, antes bien como está escrito, esto fue escrito en el Antiguo Testamento y es una confirmación. Isaías 64:4, aquí en Corintios 2:9, lo confirma diciendo, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Dios ha preparado está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestra capacidad, está más allá de nuestros sentidos, pero dice que Él ha preparado ya y tiene ya la respuesta. Él ya hizo posible que tengamos respuesta sobrenatural. Así que Él viene y les dice a ellos, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Observa cómo Él se viene revelando, cómo Él desea que en medio de la oscuridad, en medio de las amenazas, en medio de las dificultades, nosotros podamos verle a Él como el yo soy, el Dios eterno, que se manifiesta en nuestra vida en cada situación de acuerdo a lo que necesitamos. Yo soy. Nosotros necesitamos que Él se manifieste en nuestra vida como Yahvé Jireh, que significa Dios proveedor. El Señor es nuestro proveedor, el Señor Jesús es nuestro Yahvé Jireh. Dice que con Cristo Jesús nos han sido dadas todas las cosas. Él es nuestro sanador. Yahvé Rafa es Dios nuestro sanador. El Señor Jesús es nuestro sanador. De la misma manera dice, el Señor es mi pastor, entonces el Señor Jesús es ese yo soy, que es nuestro pastor, para que nada nos falte. Dice, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si nosotros le conocemos en medio de las circunstancias, de acuerdo a lo que necesitamos, eso va a ser algo que nos va a entrar en una seguridad y confianza y una expectativa de que Dios no nos va a abandonar en medio de la tormenta, no nos abandona en medio de las batallas de la vida. Él viene caminando sobre las aguas. Él va a hacer todo lo que sea necesario para llegar hasta nosotros y rescatarnos. Respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Observa cómo dice Pedro, cómo él efectivamente aquí tomó un riesgo. Él, igual que los discípulos, estaba asustado, pero él, sin embargo, oró de una manera desafiante, oró por algo grande, como le dijo el profeta Elías a Eliseo, algo difícil has pedido, así que no te detengas para orar y pedir cosas difíciles, no te limites a pedir cosas razonables, no te limites pidiendo algo que es posible humanamente, toma el riesgo y ora de una manera desafiante, de una manera audaz, ora de una manera en que lo imposible se vuelva posible, porque así es el Señor. Dice que el Señor dice que es imposible agradar a Dios si no es por medio de la fe, porque dice que Él se agrada de aquellos que le buscan con fe. Entonces, eso es. Nosotros necesitamos, eh, una vez que estamos comenzando a reinar sobre nuestra alma, sobre lo que sentimos, podemos responder a la situación. Pedro se sentía atemorizado como los discípulos, pero finalmente eligió dejar de sentir temor, eligió dejar de estar preocupado y él se volvió al Señor con todo su corazón diciendo, si eres tú,
haz que yo haga lo mismo que tú estás haciendo. Qué impresionante que Pedro creyó la posibilidad de hacer lo que Jesús estaba haciendo. Esto nos habla entonces, esta es la semilla del reino. Cuando el Señor habla nuestra vida, como decía, Él siembra en nuestro corazón su voluntad, Él nos declara lo que Él ha hecho y lo que Él desea hacer en nuestra vida. Y dijo, ven, Jesús le respondió, ven, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Observa cómo Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, como él, a pesar de que había sentido temor, eligió ahora estar confiado, eligió vivir en el amor de Dios. El amor de Dios da la orden, el amor de Dios da la palabra de autoridad. El amor de Dios hace que el amor de Dios habla nuestra vida y hace que nosotros entremos en una capacidad de caminar sobre las aguas. Este es el tiempo de caminar sobre las aguas. En medio de las circunstancias, tú y yo podemos caminar por encima. Y eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a sojuzgar en las circunstancias, que no dejemos que nuestra fe se hunda, ni nuestro corazón se hunda con temor, con miedo, con preocupación, con ansiedad, con angustia. Nosotros podemos elegir un cambio en nuestra condición emocional, porque el Señor ya lo hizo así posible. Él nos ha dado su Espíritu Santo, y si somos llenos del Espíritu Santo, entraremos en esta capacidad sobrenatural. Así que dice que caminó sobre las aguas. Imaginen que puso primero un pie fuera de la barca y pisó, y luego puso su otro pie fuera y comenzó, y se dio cuenta que él podía hacerlo, que él podía caminar sobre las aguas. Qué tremendo. Dios nos va a llevar de esa manera a vivir en este tiempo sobrenaturalmente. Solo se puede avanzar en medio de la tormenta y las amenazas de la vida caminando sobre las aguas. Y dice que fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y dice que al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Esto es interesante porque nos dice que finalmente, al parecer, todos los discípulos bajaron de la barca. Parece que el primero fue Pedro, como vemos aquí, y detrás de él todos le hicieron lo mismo, porque dice que cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó, quiere decir que habían bajado de la barca y volvieron a subir, y cuando subieron el viento se calmó. Fíjate qué interesante, para que las cosas cambien, primero tenemos que cambiar nosotros. Primero necesitamos creer para que las cosas cambien. No es que las cosas cambien para que nosotros creamos. Si nosotros creemos, las cosas cambiarán. Si nosotros creemos, creamos y entramos en una nueva realidad, que es la que el Señor ya hizo posible para nosotros y está a nuestro alcance y está disponible. Así que sigue creyendo, porque al que cree todo le es posible. Entonces los que estaban en la barca, dice, le adoraron. Aquí vemos una pasión devocional. Le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Bien, así que comienza a reinar el propósito de Dios, enseñoreándote de tu espíritu, dirigiendo tu corazón, el afecto de tu corazón hacia el propósito y el plan de Dios, sirviendo a los propósitos de Dios, porque el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bien, entonces vamos a tomar estas semillas del reino para sembrarlas en esta semana, estar viviendo gobernados por lo que Dios está hablando a nuestra vida. Mira lo que nos dice Isaías 26:3.
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto fue lo que pasó con Pedro. Él puso su pie fuera de la barca porque al oír a Jesús decirle, ven, él escuchó esa palabra y le creyó al Señor Jesús. Así que cuando nosotros oímos en el Espíritu una palabra, es porque el Señor nos está hablando para llevarnos a caminar sobre las aguas. Así que esta es una semilla del reino. Dios está diciendo aquí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice que la condición para ser guardados en completa paz es tener un pensamiento que está perseverando, un pensamiento que nosotros hemos elegido y hacemos que gobierne nuestra mente y nuestro corazón. El estar repitiendo en nuestra mente, el estar escuchando esta palabra hará que esa semilla libere el potencial de paz que guardará por completo nuestra alma. Así que dice que nuestra alma será guardada en completa paz. La palabra en el griego es eirene y significa ausencia de conflicto, sin conflicto. En el hebreo es shalom y ya vimos que es bienestar. Entonces aquí en el griego el bienestar viene por cuanto no hay conflicto. Así que esta palabra entender esta palabra, entender la razón que Dios nos da para ser guardados en completa paz, está en lo que dice aquí, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces nosotros podemos elegir confiar en el Señor, podemos elegir vivir en su amor o vivir en temor. Primera de Juan capítulo 5 nos dice que el amor echa fuera el temor. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar la habilidad de echar fuera el temor? ¿Cómo hacemos que el temor se ahogue, la angustia se ahogue, la ansiedad se ahogue? ¿Cómo hacemos que la preocupación se ahogue y no nosotros ahogarnos por causa de lo que nos causa angustia y aflicción? Pues es a través del amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, nos dice que el amor de Dios se va perfeccionando, es perfeccionado. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Dice, para que tengamos confianza. Entonces, cuando nosotros crecemos en el amor y el amor se hace completo en nuestra vida, es decir, en medio de esa amenaza que los discípulos enfrentaron en medio del mar, había razón para que ellos se preguntaran, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el amor de Dios en mi vida? En estos momentos estamos en peligro. Entonces, aquí es donde vemos que podemos, pues, que es normal que sintamos en algún momento que no estamos viendo el amor de Dios, porque estamos siendo perfeccionados, pero en esa experiencia donde creemos que no estamos viendo el amor de Dios, es donde el amor se puede perfeccionar y hacerse completo. Entonces, se trata de que el amor de Dios se haga completo y nos llene de tal manera que entonces podamos confiar en Él. Porque es lo que nos dice aquí. En Primera de Juan 5:18 dice, en el amor no hay temor. Está diciendo claramente, si tú estás en amor, no habrá temor. Pero si hay temor, no estarás viviendo en amor. Así que está muy claro, nos está diciendo que no podemos vivir en amor y en temor al mismo tiempo. Eso haría que nuestra fe esté dividida. Por esa razón es que Pedro se comenzó a hundir y se hundió. Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? La palabra en el griego es merizo y significa dividido o dividir. Quiere decir que él dividió su atención. Él perdió su atención y su devoción en el Señor. Él dejó de ver al Señor y dice que al ver el fuerte viento, él dejó de ver a Jesús para ver el fuerte viento. No podemos estar viendo a Jesús y al mismo tiempo estar viendo las circunstancias. Necesitamos mantener nuestra atención en Jesús, porque si vemos a Jesús, entonces veremos la nueva realidad, veremos lo que Él ya hizo, veremos cómo Él es la respuesta a nuestra vida, cómo Él es nuestro bien y la salvación que necesitamos. Él es nuestro sanador, nuestro proveedor, es nuestra abundancia, nuestra riqueza, nuestra justicia. Entonces, toma esta semilla del reino y esta dirección para tu alma.
Tú necesitas hacer que esta palabra te gobierne a través de que tu pensamiento sea perseverante. Necesitamos que nuestro pensamiento esté enfocado y nuestra atención está en lo que Dios está hablando y diciendo. Pedro se hundió porque perdió su atención en lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, ven. Y cuando él vio el fuerte viento, dejó de ver a Jesús y dejó de caminar en base a lo que la orden del Señor que fue, ven. Entonces, nosotros necesitamos aprender a vivir y caminar ignorando y por encima de lo que ese fuerte viento que nos amenaza. Así es, ese viento también habla de una influencia, habla de pensamientos que podemos nosotros estar teniendo en nuestra mente y que no vienen de nosotros. Muchas veces el enemigo va a buscar confundirnos y engañarnos a través de la mentira. Son pensamientos a través de lo cual él nos puede derrotar y nos puede engañar. Lo único que el diablo puede hacer en contra nuestra es engañarnos, es hablarnos una mentira y que nosotros lo creamos, como sucedió en el huerto cuando la mujer desobedeció la voz de Dios y obedeció la voz de la serpiente. Así que aquí la pregunta es, ¿qué voz estás obedeciendo? ¿Lo que Dios dice en su palabra está escrito en su palabra? ¿Lo que Él ha hablado a través de profecía a tu vida? ¿Lo que las promesas que Él te ha dado? ¿O estás obedeciendo la incredulidad y obedeciendo la mentira? Entonces Pedro se dividió y comenzó a hundirse cuando él perdió su atención y se sujetó y comenzó a obedecer y dejó de ser gobernado por la verdad y por el amor de Dios para ser gobernado por la amenaza, por el peligro, por la situación y la circunstancia que estaba viviendo. Bien, esta es la siguiente semilla del reino. Lo que nos dice la escritura aquí, necesitamos palabras que nos hablen del amor de Dios, echando fuera el temor, porque ya vimos que primera de Juan 5:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Una vez que el temor es completo, una vez que el amor se completa en nuestra vida y se hace completo, gobierna nuestra alma y acaba echando fuera el temor. Así es. Así que dice que el temor lleva en sí castigo. Si nosotros estamos en temor, estamos operando en una fe negativa, estamos llamando que aquello que tememos se haga realidad, porque estamos viviendo en temor y estamos atrayendo castigo, dice. Estamos creyendo que esa amenaza se puede hacer realidad y que entonces podemos ser dañados o sufrir daño por lo que está ocurriendo, por lo que estamos viviendo. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Entonces nos dice la razón por la cual podemos dejar de sentir temor. Es normal sentir temor, pero después de sentir temor, yo tengo que tomar las riendas, yo tengo que tomar el dominio, la autoridad sobre mi alma y comenzar a gobernar. Dice, no temas. Si dice que no temas, es que es posible dejar de temer. Si dice que no temas y te está dando la orden de no temer, quiere decir que tú puedes dejar de tener miedo y temor, puedes dejar de sentir angustia, puedes dejar de sentir ansiedad y en vez de eso, comenzar a vivir el amor de Dios. No temas, la razón es porque dice, porque yo estoy contigo. Por eso es tan importante vivir en su presencia, porque dice que yo estoy contigo. Necesito conectarme para que yo en verdad, al ser lleno del Espíritu Santo, esté seguro que Él está conmigo. Asegúrate, porque esa es la realidad. Sientas o no sientas su presencia, la realidad es que dice, yo estoy contigo. Entonces no solamente es que lo sientas, es que lo creas. Yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. No pierdas el entusiasmo, no pierdas la esperanza, no te desalientes, no hagas que tu alma se vacíe y empiece a ser gobernada por la angustia y el temor. Dice, yo, porque yo soy tu Dios, esa es la razón. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Tú puedes orar dando gracias al Señor y declarando esta poderosa palabra y sembrarla en tu mente y en tu corazón diciendo, Señor, renuncio a todo temor porque tú, Señor, has dicho que estás conmigo y yo creo que tú estás aquí en este momento conmigo y porque tú eres mi Dios y tú me fortalecerás, me ayudarás y me sostendrás con la diestra de tu justicia. Tú estás declarando una palabra poderosa sobre tu alma. Tú le estás diciendo a la mente lo que debe creer, lo que debe oír. Te fortaleceré,
ciertamente te ayudaré. Dios está prometiendo fortalecernos, ciertamente te ayudaré. Ciertamente, no tengas duda, esto es seguro, yo te ayudaré, yo te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Bien, entonces el desafío de esta semana es orar con esta palabra, declarar esta palabra primeramente a nuestra alma y a las circunstancias que estamos viviendo. Siguiente semilla del reino, dice, desde la angustia invoqué al Señor y me respondió. Observa lo que dice, desde la angustia. Él no estaba desde la paz, desde la comodidad, desde una situación favorable. No, dice, desde la angustia invoqué al Señor y me respondió. Entonces, esta es la siguiente activación. Necesitamos desde la angustia invocar al Señor y recibir la respuesta. Dice, y me respondió poniéndome en lugar espacioso. Esto está poderoso. Dice que necesitamos llevar nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón de la angustia al lugar espacioso. Esta es nuestra decisión y esto es algo que podemos hacer, dirigir nuestro corazón y nuestra mente al lugar espacioso. Lugar espacioso habla de que ahí ya no hay angustia porque ahí está la respuesta. Lugar espacioso representa la solución al problema, la respuesta de Dios. Entonces, anticipadamente nosotros podemos anticipadamente podemos nosotros reconocer esa respuesta, porque el Señor ya nos ha dado respuesta, porque dice que con Él nos ha dado todas las cosas, porque dice que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Él ya nos ha dado respuesta a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Entonces, lleva tu mente, tu corazón y tu alma al lugar espacioso, el lugar donde la respuesta de Dios se hace realidad, el lugar donde Él ya proveyó, ya sanó, ya nos liberó, ya nos rescató. Ese es el lugar espacioso donde nosotros podemos respirar profundo, podemos respirar aliviados, podemos sentirnos bien. Tú puedes anticiparte y hacer sentir a tu alma esta realidad como si esto ya hubiera sucedido. Esa es la fe, nos hace vivir en la nueva realidad de lo que ya se hizo, porque la fe es la seguridad de las cosas que se esperan. O sea, las cosas no han llegado, pero yo ya tengo la seguridad. Eso es lugar espacioso, es un lugar de descanso, es un lugar de reposo, es estar sentado en los lugares celestiales con Cristo, donde Él ya nos hizo gobernar y nos hace gobernar sobre este mundo. En el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo, dice, mas confíen, yo he vencido. Ese lugar espacioso, ese lugar donde el Señor ya ha vencido. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que toma también esta semilla del reino. Siguiente semilla del reino que nos habla de la victoria del Señor. Esta es la semilla, la palabra del Señor, su palabra de victoria. Él declara que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice aquí, Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observa, gracias a Dios que nos da la victoria en tiempo presente. No nos dará la victoria, nos da la victoria. En cada situación que llegamos a vivir, Él nos da la victoria. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria. Porque a través de Jesús el Señor venció la maldad, la muerte, venció a Satanás. Él nos ha dado la victoria a través de su vida, su muerte y su resurrección. Primera de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Este es el potencial sin límite en el que nosotros estamos viviendo. Necesitamos liberar el potencial de la nueva vida, porque dice, el que ha nacido de Dios vence al mundo. En ti está la vida de Jesús que venció ya el mundo, derrotó al mundo, la maldad y a Satanás. Ese es el potencial con el que estamos viviendo. Dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces Dios nos llama a liberar su victoria en medio de la circunstancia. Nosotros podemos creer y declarar de una manera poderosa que Él nos da la victoria en medio de cualquier situación. Así que sigue creyendo,
Pon toda tu confianza en el Señor, comienza a reinar en el propósito de Dios, comienza a gobernar tu alma, haz que tu alma esté en armonía con Él, que no esté dividida con Él, y entonces tú y yo estaremos viviendo en nuestro llamado de servir a Dios, servir a sus propósitos, dando a conocer a Jesús para que brillemos como luz en la oscuridad y seamos sal para la tierra.